destruyendo el sistema comunitario de democracia. Y ese ha sido el que ha apelado, ha cuestionado históricamente a la institucionalidad del Estado colonial. Y por supuesto, la pluralidad jurídica, insisto, tiene que quedar establecida claramente en esta normativa. De hecho, yo voy a pasar por escrito algunas deficiencias respecto a los conceptos que se utilizan en este informe. Pero quiero también referirme al tema de transformación de las comunas a cooperativas. Este es sin duda un error conceptual y un error jurídico. ¿Por qué? Porque las comunidades por sí mismas y por tradición son unidades y sistemas productivos. Un territorio comunitario, un gobierno comunitario, su rol fundamental precisamente es el productivo. El creer que haciendo cooperativas va a lograr mejorar el sistema productivo de la comunidad es un error definitivamente conceptual. Eso sí es un poco sesgar a lo que sería transformarle en gremios a la comunidad, o sea, en cooperativas a la comunidad, cuando éste tiene precisamente una tradición ancestral de organicidad. En este sentido, este artículo tiene que ser integralmente revisado, no se puede dejar estableciendo este procedimiento, cuando, como acabo de decir, que las comunidades por sí mismas son profundamente productivas. Ellas son las principales garantes de la soberanía alimentaria. Otro aspecto que me parece interesante que hay que superar con esta normativa es que las comunidades tengan que ir a acreditar su personería jurídica al MAGAB unas, otras al MIES, otras al CODEMPE, otras a la instancia de los Montubios, otras a la instancia de los Afros. En este sentido es necesario que se determine claramente la instancia pública de las comunas y comunidades, la que acredite. Eso es un punto fundamental. En este caso, de las comunidades indígenas, está el CODEMPE, por ley orgánica de instituciones públicas. Y por supuesto también están las instituciones de los Afros y los Montubios. Pero hay una contradicción que quiero también referirme, que hay que superarla. Cuando se refiere este informe a la jurisdicción de las comunas. El creer que la jurisdicción de las comunas es una parroquia es un error conceptual. Las comunas y comunidades cuentan con su propia jurisdicción territorial. Desde esa jurisdicción territorial propia son parte de una jurisdicción parroquial, una jurisdicción cantonal. No es que las comunidades adquieren jurisdicción siendo parte de, sino las comunas y comunidades tienen su propia jurisdicción. Respecto a la persona jurídica, en este sentido, lo que hay que establecer es, de hecho, la instancia que la acredita. Y finalmente, quiero referirme a algunos déficits que todavía esta normativa deja que hay que trabajar. Primero, la restitución de tierras de territorios comunitarios. Esta ley tiene que lograr los mecanismos de cómo tierras y territorios de comunidades ancestralmente ocupadas son restituidas, tal como ya dice la Constitución. Por otro lado, la declaración de tierras y territorios comunitarios. Claro, ahora, al no existir una normativa, un marco jurídico, la fragmentación de los territorios comunitarios ya están sobre lo que sería ya los impuestos de predios por los gobiernos locales, inclusive en algunos casos también dentro de los impuestos que propone el SRI a las tierras rurales. En este sentido, necesariamente esta ley debe definir mecanismos para lograr la territorialidad comunitaria. Y finalmente, no encuentro en el informe las garantías del Estado. ¿Qué se compromete a hacer el Estado? ¿Cuál va a ser el papel del Estado? ¿O va a seguir siendo ausente tal como ha sido durante los últimos 500 años? Si revisamos el territorio comunitario, ahora el impuesto predial y el impuesto a tierras rurales han subido en el 200%. Pero miremos la inversión del Estado sobre territorios comunitarios, cada vez es nulo, ausente. No se invierte en soberanía alimentaria, no se invierte en infraestructura vial. Hay que salir a visitar las comunidades para ver en qué situación se encuentran las vías rurales,
Claro, me han de decir que es competencia de los gobiernos provinciales. Si los gobiernos provinciales no tienen recursos, ¿con qué van a resolverlas? Hay que mirar la infraestructura educativa y de salud con la que cuentan los territorios comunitarios. Consecuentemente, el Estado tiene que ser el garante de la inversión de los recursos para lograr esta equidad territorial. Inversión en políticas públicas, acciones afirmativas, representación ante instancias públicas. Las comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades siguen estando ausentes de la representación en las funciones del Estado. Aquí, en este pleno de 124 asambleístas, apenas hay 5 asambleístas de las comunidades. Entonces, ahí hay vacíos terribles en la normativa. Y por otro lado, si miramos las otras funciones, la función judicial, la función de transparencia, siguen con ese déficit. Voy terminando, señor presidente. En este sentido, creemos que hay que superar esta exclusión de la que han sido víctimas los pueblos. Y finalmente, como le digo, hay que poner atención, sobre todo en los sistemas productivos, la inversión del Estado y, por supuesto, las acciones afirmativas que tiene que cumplir el Estado para lograr la equidad, porque por más de 500 años las comunas y comunidades han sido las más desatendidas, las más desprotegidas, a tal punto que ha habido un terrible vaciamiento. Y eso conducirá a una carestía de alimentos en el futuro, o a menos que estemos pensando importar todo. Eso sería una consecuencia gravísima, y no solo afectará a eso, sino también afectará al agua, a la calidad del agua. Si no se apuestan a políticas públicas comunitarias de protección y cuidado del agua, estaremos frente a problemas gravísimos. Por escrito va a pasar a la comisión para que se logre incorporar, y quiero terminar diciendo, esta es una ley que tiene que ir a consulta prelegislativa de las comunidades para que sean estas, a través de una participación democrática, las que debatan e incluyan sus observaciones. Muchas gracias.